Bueno, cuando empezó la pandemia, yo me encontré con una noticia en el periódico que no tenía nada que ver con la salud mental infanto-juvenil, pero que me generó un enlace y fue una noticia relacionada con la situación que estaban pasando las mujeres que reciben maltrato al tener que estar confinadas con sus maltratadores, ¿no? Y a mí esto me despertó una alerta que enseguida relacioné y enlacé con los niños, ¿no? ¿Qué estaba pasando con todos estos niños que reciben maltrato y estaban con sus maltratadores, y aquellos niños que reciben abuso sexual y estaban con sus abusadores confinados, ¿no? Y a partir de ahí empecé a tirar del hilo y a ponerme en contacto con compañeros del ámbito de psiquiatría, de los diferentes hospitales con los que tenemos relación, y empezó a saltarme la voz de alarma. ¿Por qué? Porque había como una imagen generalizada a nivel social de que la población que estaba recibiendo menos impacto por el tema de COVID a todos los niveles, pero sobre todo en este espectro del estado de ánimo, ¿no? Y de alteraciones del estado de ánimo, de la salud mental, eran los niños. Y la cosa no era así, ¿no? La información nos estaba diciendo que aquello no era así, y el pospandemia nos ha confirmado efectivamente que la situación COVID, confinamiento y el posterior salida a la semipresencialidad en las escuelas, ¿no? Con toda una serie de condicionantes que ha provocado el COVID en las familias, pues se ha dado lugar a que haya empeorado de forma significativa, que los estudios nos estén indicando que ha habido un empeoramiento de forma significativa en la salud mental infanto-juvenil, con unas prevalencias. Las prevalencias son el número de población que se ve afectado, ¿no? Con unas prevalencias que empezaban a llamar la atención y a asustar, y luego, sobre todo, con una carencia en la atención. O sea, a mí una de las preocupaciones que tenía fundamentales era que había una carencia en la atención en los centros de salud mental y en las unidades hospitalarias, donde pues, en confinamiento no se pudo atender presencialmente, se pasó a atención telefónica, luego ya pudieron empezar a atender online, pero ¿cuántos niños se quedaron sin atender y cuántos casos se quedaron identificados pero sin poder hacer lo que había que hacer correctamente con ellos y sus familias, ¿no? O sea, que la situación era compleja. Yo creo que debiéramos arrancar un poco por generar un marco general, ¿no? Y que me ayudes, Cristian, a poner un contexto claro de lo que es una depresión, por ejemplo, porque es una palabra muy manoseada, y al ser tan manoseada se desvirtúa el significado cuando hablamos en el ámbito clínico, en el ámbito de una patología. ¿Qué es una depre? ¿A qué nos referimos? ¿Cómo la pueden identificar los papis, ¿no? ¿Qué cosas tienen que ver? Bueno, es muy importante que identifiquemos en los niños y en los adolescentes la depresión, porque no es tan característica como en el adulto, ¿no? En el adulto tenemos unos rasgos que ya identificamos, como el estado de ánimo depresivo, estas pocas ganas de hacer cosas, ¿no? Que nosotros le llamamos anedonia, esta visión del futuro muy negro, como que parece que no vamos a salir adelante, y que, bueno, que generalmente está vinculado con un muy bajo rendimiento en todos los ambientes de nuestra vida. Pero en los niños a veces cursa con algunas de estas características, pero con otro tipo de comportamientos, ¿no? Que esto fue un poco lo que llamó la atención. Esto que nosotros sabemos, a veces llamamos malas conductas, o rabietas, o explosiones, o estallidos, o llanto, o grito, que parece que lo tomamos como una reacción normal, pero se empieza a prolongar en el tiempo y empieza a ser cada vez más difícil de gestionarlo en la familia, ¿no? También se suma este punto de rendir menos académicamente, de estar más apático, de no jugar tanto. Aquellas actividades lúdicas que daban ese placer se empiezan a reducir, ¿no? En casos más extremos puede haber una reducción de la alimentación, o pueden haber otras características. Pero estas son las primeras señales. A veces lo que nosotros vemos como una mala conducta puede ser un indicador de otra cosa, ¿sí? Entonces, esto es muy importante y muy interesante que las familias lo sepan, y también los profesionales de la educación, ¿no? Que están atajando este impacto en las escuelas ahora cuando están recibiendo nuevamente parcial o de alguna forma los niños, y ya empiezan a ver estas características. Fíjate, las cosas que yo creo que podemos transmitir a las familias, que son cosas que sabemos, sobre todo en relación a la depresión y la ansiedad, pero sobre todo a las alteraciones de estado de ánimo, estas que denominamos como depresiones, que debemos saber, porque además para las familias pueden ser un indicador
de cosas que debemos ser prudentes, prevenir, antes de tener que curar, ¿no? Una de las cosas que tenemos claro es que una mala relación parental, es decir, una mala relación de los padres con los hijos, es uno de los indicadores de factor de riesgo para que los niños desarrollen o puedan desarrollar una depresión. Así que una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta es reflexionar sobre cuál es la relación que yo tengo con mis hijos y qué cosas puedo hacer para mejorar esa relación. Otra de las cosas que está muy relacionada con la posibilidad de que una persona pueda desarrollar una depresión es relativo a que haya trastornos del comportamiento. Es decir, si presentamos ya trastornos del comportamiento, la probabilidad estadística de que este grupo de población tenga trastornos depresivos es mayor que en el grupo de población que no tiene trastornos del comportamiento. Con lo cual, cuando una familia tiene hijos que presentan ya estos perfiles, pues tienen que ser mucho más cuidadosos, estar mucho más pendiente del estado anímico. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces tenemos las familias y el adulto en general, también ocurre en las escuelas, tendemos a ver el comportamiento como si el comportamiento fuera el problema, cuando en realidad el comportamiento es un síntoma, es una expresión de algo. O bien el comportamiento es una expresión de lo que yo quiero conseguir y lo hago a través de mi comportamiento, pero en muchos casos el comportamiento es un síntoma que está reflejando un estado de ánimo. Así que otro de los consejos que yo daría, o que creo que las familias tienen que tener en cuenta, es cuando tengamos una conducta disruptiva, que pueden ser estas conductas de los niños que son más explosivos, con más rabietas o siendo más desafiantes, siempre tendríamos que intentar ver qué hay detrás de este comportamiento para ver si las causas son alteraciones del estado de ánimo, no por el hecho de ver que el niño se lo pasa bien cuando sale con los amigos o que está estupendo cuando está viendo series, que muchas veces las familias no refieren esto. Dice, tú dirás que está con depre o que tiene ansiedad, pero cuando sale con sus amigos está feliz y está estupendo, no tiene ningún problema. La depre es solo cuando tiene que hacer cosas en casa que le mandamos, ¿no? O tiene que estudiar. Digo, no, como cualquier persona que está con una alteración de estado de ánimo de tipo depresiva, si está en un contexto, en un escenario donde está disfrutando, se lo está pasando bien, va a ser infinitamente más difícil el observar en ese momento, en ese contexto, ¿no? Los síntomas que esperaríamos en una depresión. Y se puede estar deprimido y tener ganas de salir con los amigos y pasárselo bien. De hecho, tener muchas ganas de salir con los amigos porque identifico que esa es la situación, el contexto donde tengo mi vía de escape y encima me encuentro mejor. O sea, que esto no nos genere contradicciones, ¿no? Otra de las cosas que también creo que la familia debe tener en cuenta es el propio estado de ánimo del adulto dentro de casa. Esto que no se nos olvide, porque sabemos que la prevalencia, la probabilidad de desarrollar un trastorno depresivo en chavales y en niñas que tienen una mamá o un papá que presentan ya este tipo de alteraciones, el factor de riesgo es mucho más alto que en la población que no tiene esta condición. Entonces eso yo creo que también muchas veces yo a las familias les digo que tienen que invertir en ellos mismos, porque nos centramos mucho en vamos a atender al niño, digo, pero si es que mírate tú cómo estás. Entonces a veces tengo que cuidarme a mí y generar otros modelos de comportamiento, de gestión emocional, para que no haya esta carga, esta influencia del modelo o del estilo que puede dar lugar a que un niño pues, aprenda también a tener depresión, ¿no? Es decir, es aprendizaje. Entonces así son como cosas básicas. ¿Se te ocurre así alguna más? No, importantísimo el modelo, este modelo que habla José Ramón, que es el modelo de respuesta, ¿no? Que llamamos cuando vemos esos papis que ya tienen instalado en casa esta manera de responder. Entonces no se generan alternativas, empezar a generar otro tipo de alternativas. Y ahí también viene muy bien que los papis se cuestionen, bueno, ¿cuánto tiempo paso con mis hijos? ¿No? ¿Qué tiempo tengo? Y que sea un tiempo por ahí de calidad, ¿no? A veces no hace falta pasar largas horas, pero sí generar espacios donde podamos compartir, como puede ser una actividad lúdica, juegos de mesa, una salida, ir a visitar un sitio, pequeños espacios que también van a influenciar, que un poco lo hablábamos también en la comunicación, ¿no? Porque esto es un puente que tiene que mantenerse abierto tanto con los adolescentes como con los niños, pero esto se construye desde la niñez. No es que se cierra en la adolescencia, es verdad que disminuye, porque es verdad que disminuye, pero este se mantiene
mantiene desde la niñez hacia la adolescencia. Por eso, cuanto antes se instale esta comunicación, estos ambientes de recreación, de disfrutar, va a permitir detectar antes este tipo de comportamientos, sobre todo para generar un espacio seguro en la familia, ¿no? Y que el niño lo pueda contar, o la niña. ¿Y cuánto de influencia, ¿no?, tiene el que tú no sepas manejar tus emociones, que no sepas explicártelas a ti mismo, el que no sepas verbalizarlas? Yo creo que esto es muy importante, ¿no? O sea, explicar es desplegar. Es decir, cuando yo soy capaz de explicar algo, lo que estoy haciendo es desplegar algo que voy a poder atenderlo con más detalle, tomar conciencia de más cosas. Y a mí algo que me resultó muy curioso en un congreso que estaba con Vizquerra y Punset, y recuerdo, ellos estudiaron durante mucho tiempo todo el tema de las emociones, los tipos de emociones que había, cómo se abrían esos árboles, esas constelaciones que ellos decían de emociones a partir de emociones como muy primarias y tal. Y me llama mucho la atención porque comentaba Vizquerra que los adultos españoles, padres y madres, de clases medias e incluso de clases medias altas, con nivel de formación y tal, éramos analfabetos a nivel del lenguaje de las emociones. Es decir, atesorábamos muy poco vocabulario relacionado con las emociones. ¿Qué importancia tiene el que la familia sea capaz de explicarle a un niño sus propias emociones y, por lo tanto, hacer que ese niño o esa niña sean capaces de identificar las emociones, explicárselas a sí mismos y explicárselas a los demás? Es decir, ¿qué importancia crees que tiene esto en el tema de la gestión emocional y las alteraciones del estado de ánimo? Bueno, esto es fundamental, porque realmente lo que tú explicabas es una parte de nuestro cerebro desprende, ¿no?, una serie de neurotransmisores que son las emociones. Cuando tenemos miedo, cuando vamos a hablar de la ansiedad, que bueno, que estos son toda una serie de síntomas, que es lo que nosotros vemos, que son la conducta, pero hay una parte del cerebro que no lo ha entendido. Esto genera una situación totalmente de desconocimiento. Asusta, da más miedo, genera una situación de rechazo, nos bloqueamos. Entonces, la parte de inteligencia emocional, que es lo que estábamos hablando, es poder ponerle palabra a esos estados internos, aunque a veces no sepamos la palabra correcta. Acá no se intenta tener un diccionario, ¿no?, sino simplemente poder, como tú decías, desplegar, comentar, decir lo que me está pasando, lo que me está ocurriendo, ¿no? A veces por ahí conocemos determinados síntomas, pero esto ya es suficiente para que el cerebro entienda que hay algo que tiene un nombre, porque lo desconocido va a generar mucha más sintomatología, mucha más ansiedad y mucho más malestar. Entonces, también ese lenguaje emocional lo tenemos que instalar desde pequeños, ¿no? Empezar de a poco a que pueda reconocer si es una rabieta, si estás enfadado, si estás contento por algo. También los padres tienen ese trabajo, ¿no?, de interpretar esas conductas. Y es fundamental para que esos adolescentes, cuando lleguen a una edad que es un punto conflictivo, que sabemos que el cerebro ahí tiene de nuevo un reajuste cognitivo, que se ajusta de nuevo nuestras neuronas, tiene la capacidad de interpretar lo que le está pasando, aunque le falte información. Entonces, esto va a condicionar cómo voy a sentirme yo, cómo va a ser mi estado de ánimo, cómo voy a poder enfrentar situaciones de conflicto. ¿Cómo puedo enfrentar un conflicto si no sé que estoy enfadado? Si no sé que no tengo mi capacidad para resolver ese conflicto. Entonces, por eso es fundamental, es una vía y es un factor de protección para reducir el impacto del estado de ánimo negativo, ¿no? Oye, y si tuviéramos un poco que ayudar a los papás que conviven con los chicos en casa a identificar, a generar como elementos de alerta, ¿no? Es decir, a qué cosas tengo que estar pendiente, me tienen que llamar la atención, ¿no? A mí se me ocurre, por ejemplo, cuando hay un cambio en el estado, es decir, en el comportamiento de un niño, ¿no? Es decir, o bien porque era un niño especialmente alegre o dicharachero o muy comunicativo y resulta pues que ahora le veo apagado, poco comunicativo o distante, ¿no? O viceversa, porque tenía un niño y una niña con un perfil comportamental pues que era quizá más disruptivo o
más inquieto, o incluso incómodo, ¿no? A nivel comportamental, y de repente pues está como apagado, como telepasota, que lo puede incluso valorar positivamente. Digo, uy, ¿cómo ha madurado? Digo, ojo, un cambio en el estilo comportamental de un niño de forma relativamente radical nunca lo podemos interpretar a priori como algo positivo, es decir, siempre tendremos que interpretar como una voz de alerta. Luego puede ser que no esté ocurriendo nada de esto, pero es como una voz de alerta. A mí se me ocurren estas cosas, ¿no? Por ejemplo, respecto a su comportamiento, a cambios en el estilo de comportamiento que nos llame la atención, ¿no? Ese es uno, sobre todo el comportamiento radical, ¿no? Lo que tú decías, ese es un factor muy importante. El otro también es ver qué actividades se emprende, ¿no? O sea, si por ejemplo hay una reducción del grupo de amigos, también es un indicador muy importante, y ese está muy estudiado, porque en los adolescentes es el grupo donde se está generando, se está terminando de formar la personalidad, con lo cual si hay una reducción del grupo de amigos o un cambio muy violento a otro grupo, esto también es un factor de riesgo, ¿no? Hay que ver qué está pasando ahí. También podríamos hablar de conductas en la alimentación, que también es un tema muy importante, ¿no? Siempre lo tendemos a asociar porque es más visible por ahí en niñas, pero también sabemos que en chicos ocurre esto de que empiezan a restringir alimentos, o empiezan a contar las calorías, o empiezan a regular la alimentación, y es un factor muy importante porque esto todavía seguimos en proceso de crecimiento y genera unos déficits muy importantes. Alteraciones de sueño, ¿no? Por ejemplo, que también vemos mucho como un indicador, ¿no? Que nos pone un poquito en alerta cuando está viendo, los niños refieren, ¿no? Pues que duermen mal, les cuesta dormir, se despiertan muchas veces por la noche y luego les cuesta conciliar el sueño, y además esto les genera inquietud y malestar, ¿no? Es decir, eso es otro indicador que también hay que estar pendiente. Que también suele estar muy ligado al uso de la tecnología, ¿no? Que esto de que prolongamos el estar mirando el móvil por la noche, que también vale para los adultos, ¿no? Que hay que tenerlo en cuenta, que prolongamos el uso de tecnologías cuando estamos por entrar en sueño, que es fundamental para el descanso y la reparación de nuestro sistema nervioso. Y que si eso no lo hacemos adecuadamente, puede generar también un cambio del estado de ánimo al día siguiente y al día siguiente. Esto, cuando se hace progresivo y también se mantiene en el tiempo, genera este malestar interno, ¿no? Con el tema, por ejemplo, de la ansiedad, que muchas veces van de la mano, ¿no? Es decir, la ansiedad y la depresión pues muchas veces cursan juntas, ¿no? Yo cosas que pregunto a las familias cuando me siento con ellos de arranque, pues por ejemplo son indicadores que pueden parecer muy tontos, ¿no? Pero le ves bostezar con mucha frecuencia, ¿no? Le ves como el gesto del bostezo, que a veces está relacionado, ¿verdad?, el gesto del bostezo con esa sensación, con la ansiedad de que no respiras bien y que no abres bien, entonces bostezan con mucha frecuencia, ¿no? O les pregunto también sobre molestias en el estómago. Esto es una cosa, si se quejan últimamente, muchas molestias en el estómago, o hay alta frecuencia de pues, tener diarrea o estreñimiento cuando no era típico que estuvieran ahí, o que se les duerman las puntitas de los dedos, ¿no? Que tengan ese hormigueo típico de dormirse la puntita de las extremidades, de los dedos de los pies, de las piernas y tal. Todas esas cosas como indicadores más somáticos, a mí a veces me ayuda, ¿no?, a poder pensar si podemos estar con un problema de ansiedad. También me ayuda bastante los cambios de humor, es decir, en el sentido de estar como más irritables cuando tienen ansiedad, ¿no? Saltan, tienen más la habilidad emocional, peor control en la gestión emocional, ¿no? Y intento ver este tipo de cosas. Claro, estamos hablando de una situación que tiene que ser llamativa, porque esto que estamos contando, pues un niño lo puede referir de forma puntual. Lo que estamos buscando es si estamos viendo un cambio que se está cronificando, es decir, que ya tiene un tiempo estas manifestaciones de síntomas y que nos permitirían pensar que pudiéramos estar con un problema de tipo ansiógeno, porque la ansiedad se expresa siempre igual. Es decir, todo el mundo pensamos un poco en la ansiedad, ¿no?, en el agobio, pero tiene otras expresiones la ansiedad que nos tengan que llamar la atención. Sí, tienen otras. Estas son las típicas, ¿no?, las que vemos, pero lo importante para entender de la ansiedad es que va a cubrir 3 esferas de la persona, ¿no? Un poco las fisiológicas que decías tú, que bueno, puede ser la taquicardia, puede ser las palpitaciones. Algunas personas refieren que sienten el corazón, ¿no?, como que se les va a salir.
el dolor de estómago, todo esto tiene que ver más con la fisiología. Pero también hay otra esfera que no hay que descuidar, que también pueden aparecer los síntomas, como son los síntomas evitativos o de la huida, los más motores, ¿no? Que a veces por ahí en los niños son más fáciles de ver porque no expresan que tienen una palpitación o que tienen sudoración. Por ahí los adolescentes sí lo manifiestan frente a los exámenes. Pero los mecanismos de huida también son un indicador de ansiedad o de evitación a situaciones que antiguamente, bueno, eran placenteras, ¿no? Esto puede ser también un indicador. Y después tenemos la esfera cognitiva, ¿no? Por eso tiene una triada la ansiedad ahí que se completa con el pensamiento, ¿no? Con el pensamiento de que cuando yo evite una situación que me puse muy ansioso, me puse muy nervioso, tenía palpitaciones, luego, ¿qué voy a tender a hacer? Mi cerebro me dice, evítala. O sea, no vayas hacia allí. Y entonces empiezo a evitar situaciones que para mí por ahí eran positivas. ¿Pero por qué? Porque he estado en un estado de nerviosismo crónico y hace que empiece a evitar situaciones placenteras. Sí, el otro día recibí un chaval, un tío encantador, que además había ido fantástico en los estudios, y estaba teniendo un problema porque estaba en los exámenes, se quedaba muy bloqueado. Y entonces le generaba, él lo describía con síntomas de ansiedad, ¿no? Y entonces, claro, cuando yo siempre les explico, digo, mira, tío, si te pones muy nervioso, lo que va a pasar es que tu cerebro se pone en alerta y entonces va a generar esto que llamáis bloqueo. ¿Por qué es el bloqueo? Porque si yo me pongo muy nervioso, entro en estrés. Entonces, aquí hay un ejemplo clásico, ¿no?, que explicamos siempre con el tema de las funciones ejecutivas, que si tú vas por el bosque, ¿no?, y te encuentras un oso, pues más vale que no te pongas a pensar cómo te sientes, qué es lo que piensas, qué es lo que puedes hacer y qué sería lo mejor. Es decir, lo que va a hacer tu cerebro es ponerse en nivel de estrés, de alerta total, y va a bloquear precisamente ese mecanismo que te permite tomar conciencia, razonar las cosas y autocontrolarte, autorregularte. Y por eso se bloquea, porque se bloquea justo la llegada de información de tu cerebro, ¿no?, de la parte inconsciente, de la memoria a largo plazo. Yo esto me lo sé, lo estudié ayer, pero lo tengo que recordar, tengo que ser consciente de esto que estudié ayer, hoy que estoy en el examen, eso se bloquea, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó con este chaval? Pues que al final estaba en ciclo de exámenes, al día siguiente tenía otro examen y ya antes del examen estaba fatal, en casa. De hecho, vomitó parte del desayuno, ¿no? El tema del vómito, a veces como respuesta, ¿no? Y vomitó parte del desayuno. Cuando llegó al examen se volvió a bloquear y pidió salir del examen para ir al baño, pues se encontraba mal, estaba mareado. Y a los 2 días que tenía el siguiente examen, ya directamente no salió de casa. En la conducta evitativa, ¿no? Porque además él me decía, es que no tengo ninguna expectativa. Y fijaos, la magia se produjo cuando al siguiente examen, que la madre lo obliga a ir a ese examen, tiene un profesor que le ve bloqueado y se acerca a él y le pregunta qué le pasa y empieza a leer con él las preguntas y a decir que se tranquilice, que no se preocupe, que si no le da tiempo, que luego él se va con él y se lo hace, que no hay ningún problema y tal. Y entonces, esto que hace el profesor consigue tranquilizarle y arranca. Pero no solamente arranca, sino que cuando yo recibo a este chaval, porque me habían pedido la cita cuando había empezado el tema, pero claro, yo le recibo ya con todos estos acontecimientos habían ocurrido. Entonces el chaval ya no estaba en ese mismo nivel de bloqueo porque le había desbloqueado el profe. Es decir, ¿qué había pasado ahí? Bueno, ahí pocas veces sucede a esto porque verdaderamente a veces los profes no tienen todo este tiempo para poder hacerlo, pero verdaderamente han acercado a la persona a una experiencia positiva. O sea, darte cuenta que en realidad lo que te está condicionando es tu propio sistema, porque el que te condiciona ahí es tu sistema. Y tener una experiencia positiva donde verdaderamente contrarresta esta experiencia negativa. Y poder empezar a verte capaz, ¿no?, a verte capaz de escribir, de poder explicar esa pregunta y de tener una respuesta positiva del ambiente. Pero claro, esto a veces en situaciones generales es muy difícil, ¿no?, porque vamos con tanta velocidad que lo que hacemos no nos paramos a pensar. Justamente una de las funciones en la ansiedad es que no analizamos, ¿no?, por esta función que tenemos con el lóbulo frontal que no está funcionando al 100%, no analizamos completamente la situación. Nos quedamos con la parte sesgada, con la parte negativa. Justamente también en la ansiedad una de las cosas que se observa es que las personas ansiosas observan más los rasgos negativos de la persona. Si tú estás enfadado, si has gesticulado de alguna forma y yo lo voy a analizar como que tú me estás mirando con mala cara, ¿no? Entonces no me siento cómodo en una situación, por ejemplo. Esto tiene que ver también con un sesgo
Y esto es lo que va creando ese bucle. Necesitamos experiencias positivas que nos vayan sacando, por eso muchas veces la ansiedad o la huida se va trabajando con lo que llamamos una aproximación, ¿no? Paso a paso nos vamos aproximando a ese objetivo para que la experiencia corrija esa situación. Cuando hablamos de ansiedad o huida, que a veces los profesionales nos ponemos muy técnicos y muy tontos, pero son cosas que vivimos en la vida cotidiana, es decir, pensar que está un chihuahua en el parque y entra un doberman en escena. Claro. El pensamiento del chihuahua va a ser de peligrosidad y amenaza y por lo tanto se va a sentir muy inquieto, muy preocupado. Y esto va a activar un mecanismo de respuesta que es un mecanismo clásico ante la ansiedad y el miedo, que es la huida. Entonces, lo que veréis es que el chihuahua sale corriendo. Pero el doberman le sigue al chihuahua. Y entonces nos sorprendemos porque el mierdecilla, el chihuahua, de repente le saca los dientes y le gruñe y se le enfrenta al doberman. Eso es lo que llamamos el mecanismo de lucha-enfrentamiento. Es decir, si yo con mi mecanismo de huida o evitación, aquello que me provoca miedo o ansiedad, no tengo éxito, entonces pasamos a lucha-enfrentamiento, que en niños pueden ser trastornos del comportamiento. Mientras que los de evitativos pueden ser el de mentirte como un bellaco para que no le obligues a hacer algo y decir que no tiene examen o lo que sea, hasta ponerse malo para no tenerse que enfrentar a la situación, ¿no? Y el mecanismo, cuando el chihuahua gruñe al otro y el otro le saca los dientes, el tercer mecanismo de respuesta al chihuahua va a ser o que se pone panza arriba o que mete la cabeza entre las piernas y mete el rabo entre las piernas. Es lo que llamamos la sumisión, ¿no? La aceptación de brazos caídos, de que ni con la evitación ni con la lucha de enfrentamiento conseguimos solventar el problema. Entonces, lo que busco es el menos daño posible aceptando que va a venir el daño, ¿no? Y esto está ocurriendo mucho en el tema de pandemia, ¿no? Es decir, estamos en una situación donde los chicos tienen un nivel de incertidumbre muy alto, no saben cuándo va a terminar la situación. Este nivel de incertidumbre les está llevando en gran medida en muchas cosas, ¿no? Cuando ya entran en alteraciones de estado de ánimo, a mecanismos de huida habitación. Por ejemplo, las tecnologías están siendo un canal de fuga muy poderoso, que además de mucho riesgo. ¿Por qué? Porque toda esa situación de malestar que a mí me provoca esto, cuando yo consigo ese canal de fuga y me distraigo de lo que tendría que hacer o tendría que estudiar o el problema con mi madre o con mi padre o tal, el bienestar a cortoplacista, es tremendo. Y eso es el cerebro registrando que esa conducta, esa estrategia de huida, evitación es eficaz, ¿no? O sea, se produce como un fenómeno con estos acontecimientos como de bola de nieve, ¿no? Es decir, los propios recursos que buscan los chicos para evitar o enfrentarse a las situaciones de alteraciones del estado de ánimo, de malestar, generan una bola de nieve que retroalimenta el problema y nos los están precipitando, ¿no? Sobre todo con una realidad, ¿no? Esta ciberrealidad que tenemos ahora, que ellos empiezan a utilizar, que tiene un punto de ficción, ¿no? Y no critican esa ficción. Como esto es una huida y yo necesito ver imágenes placenteras, pues encima le sumamos a esto que me creo que esto es verdad. Al creerme que esto es verdad, también refleja luego cuando yo me salgo de esta tecnología, de este cibermundo, cómo es mi vida. Entonces refuerza esa sensación de insatisfacción. En ese momento tú tienes tu vida, sales de tu mundo, estás mirando el mundo de otro y lo crees como verdad. Pero luego tú tienes que volver a tu mundo sí o sí y tu conflicto sigue estando. Entonces, aparte de ser una estrategia de huida, se habla en algunas corrientes, no es una teoría oficial, pero se llama la teoría de la compensación, ¿no? O sea, como no lo puedo tener, lo vivo a distancia, vivo esa imagen a distancia. Pero también se empieza a observar que insisto, no es una teoría oficial, que empiezan a desprenderse otro tipo de trastornos de ahí, porque tú de repente cuando ves una imagen que por ahí tiene Photoshop o no, donde ves un cuerpo casi perfecto, pues genera que esa imagen tú la quieres alcanzar. Entonces tienes que empezar a establecer comportamientos o medios para poder quedarte así, a costa de lo que sea, porque este es el camino que recorre, ¿no?, mi pensamiento. Empiezan las restricciones de alimentos, empiezan a aparecer otro tipo de conductas que no son buenas para el desarrollo. O también cuando tienes una persona extremadamente famosa, ¿no?, que se presentan como ídolos, como personas que son que tienen una vida estupenda y nuevamente tú tienes una situación que es totalmente vulnerable frente a eso, porque tú no lo puedes resolver. Entonces, el ciberespacio está generando varios conflictos a nivel interpersonal también.
¿sí? Porque esto nos aleja de nuestra realidad. El contacto ahora lo hacemos a través de Instagram o nos escribimos un mensaje, pero los adolescentes a veces quedan menos. Y esto genera que la relación interpersonal también se vaya reduciendo, generando una sensación de incomodidad y también de incomodidad interna, ¿no? De este dolor interno que decimos, este sufrimiento que hace que yo no me sienta capaz. Oye, y fíjate que se habla de el mal de nuestra sociedad es la soledad, ¿no? Y se asocia mucho a las alteraciones del estado de ánimo y a la salud mental. O sea, hay una correlación alta entre problemas de salud mental y personas que se encuentran solas, ¿no? Desprotegidas en ese sentido. Y el tema del aislamiento social que de alguna manera estos niños están viviendo, yo lo recuerdo, vamos, cuando hablo alguna vez con mis adolescentes, digo, mira, en mi época, cuando a mí me castigaban un fin de semana sin salir, vamos, me subo por las paredes, me da algo. Si esto se hubiera encadenado como se ha encadenado en vosotros, es que acabo chiflado, ¿no? Acabo tocado, mi salud mental se vería afectada casi seguro, ¿no? Y estos chicos han estado en esta situación durante mucho tiempo, que ha generado unos ciertos niveles de aislamiento social que creíamos que estaban compensados por el tema de que se conectaban a través de las redes sociales o que se conectaban a través de los juegos online y luego resulta que sabemos que no tiene el mismo efecto, ¿no? Que el contacto, aunque parezca una locura, es decir, aunque estén sentados en un parque 4 en un banco cada uno con su móvil, interactuando entre ellos a través del móvil, pero están en ese contacto social, ¿no? Y hay otro tipo de relación ahí. Y cómo les está afectando, ¿no? Este aislamiento social a los chavales desde el punto de vista de la salud mental, ¿no? Y qué pueden hacer los padres al respecto, porque claro, estamos... cuando más problemas de conducta hay, es decir, si yo hago esta cadena, que me ocurre mucho con pacientes, ¿no? Y el chaval no está bien anímicamente, ha empeorado significativamente en conducta, como ha empeorado en conducta y en rendimiento escolar, porque tampoco está con la cabeza para poder estudiar, entonces le castigo sin salir. Porque no está cumpliendo ni con los estudios, ni está cumpliendo con el comportamiento. Entonces yo a los padres les digo, mira, aquí no les estamos ayudando, es decir, tendremos que buscar otras medidas de corrección o de lo que sea, pero no puede ser que sea el aislamiento social viniendo de donde vienen, teniendo además sospecha con los problemas que estamos viendo, ¿no? Relacionados con el aislamiento social. O la actividad deportiva, que es otra cosa. Yo les diría a los padres, por favor, no toquéis la actividad deportiva, porque la salud del cerebro, es decir, si estamos hablando de los problemas de salud mental, si algo tenemos que entender es que la salud del cerebro depende de un buen sueño, una buena alimentación y un buen régimen de actividad deportiva. Entonces, claro, si yo lo que estoy haciendo es penalizarles con el tema deportivo, creo que aquí estamos incurriendo en no darles tampoco una vía de salida para que ellos puedan regular niveles de estrés, de ansiedad, etcétera, ¿no? Entonces yo aconsejaría a las familias que tuvieran cuidado, ¿no? Con el tema deportivo. Y otra cosa que creo que también debemos entender y debemos tener en cuenta, España tiene una cultura todavía muy regulín del uso de los servicios de psiquiatría, es decir, tenemos un sesgo respecto al ir a un psiquiatra, ¿no? Lo asociamos directamente a que uno está mal de la cabeza, y tenemos todavía un sesgo en cuanto a ir a un psicólogo. Y nos cuesta, es curioso, cuesta hacer esa inversión por parte de la familia, a no ser que sea una cosa muy grave. A mí esto me llamaba mucho la atención porque la gente que venía históricamente a terapia clínica con los psicólogos es porque ya los chicos venían en una situación que había que reparar un problema. Pero había muy poca cultura de trabajar en el ámbito preventivo. Es decir, que yo creo que las familias tienen que ser muy conscientes del perfil de sus hijos, ¿no? Es decir, oye, tengo un chaval con muy mala tolerancia a la frustración, o tengo un chaval que ya desde pequeño está teniendo problemas en las relaciones sociales y tiene pocos amiguitos o está muy aislado. Lo que quiero decir con esto es que como sabemos que estos son indicadores de riesgo para desarrollar este tipo de problemas, atendamos de forma preventiva a esto que todavía no es el problema, pero que nos puede ayudar a evitarlo, ¿no? Un niño con mala tolerancia a la frustración es un niño que está abocado a tener muchos problemas de estrés, a tener mucha ansiedad,
Un chaval que tiene problemas en las relaciones sociales desde infancia, pues es un candidato nato para desarrollar problemas de salud mental. Niños que tienen ya de por sí problemas de comportamiento, que no tienen por qué ser patologías como los hiperactivos y tal, sino que son niños complejos y complicados a nivel de comportamiento, mi consejo es que atendamos de forma preventiva, es decir, que ayudemos a estos niños a gestionar estas situaciones para no llegar al desarrollo de patología después, ¿no? Sí, sobre todo lo que decías tú, ¿no? De combatir ese sesgo, de ir a acudir a una consulta y preguntar, ¿no? Sobre todo preguntar, no tenemos por qué llegar a un trastorno, ni tiene por qué haber ninguna etiqueta diagnóstica, simplemente tener una información de decir, vale, esto es evolutivo o hay que cambiar algunas pautas también, que a veces es muy necesario. Tú hablabas de los adolescentes, hablabas de, ¿no?, estas repercusiones, castigos, consecuencias que se ponen, pero también a veces hay que cambiar las pautas de la familia, ¿no?, las dinámicas familiares que hemos establecido para que ese ambiente mejore y también se puedan desarrollar otro tipo de hábitos, que esto también a veces los papis tienen que cambiar para poder verdaderamente dar un ambiente mucho mejor. Entonces yo creo que es un trabajo complementario que se puede hacer muy bien y a veces profesionales de la salud, no hace falta un tratamiento largo, pueden ayudar a decir, vale, pues mira, podemos enfocar este conflicto o esta situación de conflicto con una negociación, con una conversación, donde estén todos sentados y se puedan mirar, ¿no?, se puedan hablar y que sostengan ese vínculo que es la familia. Porque muchas veces los padres, por prisa, por lo que fuese, resuelven la situación en el momento, con lo primero que viene, y ahí es donde tú decías, ¿no?, lo primero que sale es el castigo. Ojo con qué castigamos, con qué atacamos, porque eso puede ser justamente una solución para ellos. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta. Bueno, yo creo un poco así para cerrar, ¿no? ¿Qué es lo que yo recomendaría? Establece líneas de comunicación con tu comunidad educativa. Es decir, si tú empiezas a detectar algo en tu crío que te llama la atención o que te preocupa, o cosas que no te preocupas, pero entiendes que no es la norma, esto que hablábamos antes, ¿no?, de pues este niño es peculiar, que tiene una rabieta siempre tremenda, tolera fatal, la frustración o tal. Yo siempre establecería los canales lógicos, ¿no? Hablaría con sus maestros, con el orientador del centro, a ver qué opinan, qué es lo que ellos ven dentro del escenario escolar. Buscaría una opinión en especialistas, es decir, porque no perdemos nada. Es decir, igual que nos vamos a asesorar a un asesor fiscal si vamos a hacer una operación pues de algún tipo financiera, lo cual no implica que luego necesite sus servicios, pero sí que me asesora, ¿no? Entonces yo invitaría hacer una conducta preventiva frente a la salud mental de los niños, ¿no? En cuanto veamos cosas que nos parecen atípicas o que pueden ser de riesgo hacia futuro, pues orientarme, buscar la opinión de quien sabe e intentar anticiparme a la jugada, ¿no? Sería mi consejo. Sobre todo, y si no hay un indicador de algo, mantener hábitos saludables, ¿no? Que a veces estamos tan enfocados en buscar el trastorno, la mala conducta, o ¿no?, también mantener aquello que sabemos que es positivo. Y el aspecto de la familia es fundamental aparte de la parte educativa, el vínculo familiar, ¿no? El vínculo familiar es un gran factor de protección frente a todos los trastornos. Entonces, si ese se mantiene estable, pues estamos cuidando también esa salud mental de los niños, ¿no? Muy bien, pues oye, ha sido un placer estar con todos vosotros. Espero que os hayamos inspirado en algo en este ratito. Y bueno, tenemos que entender que siendo preocupante el tema de la salud mental en infancia y juventud post-COVID, la mayoría de los niños y los adolescentes y los adultos jóvenes están bien. O sea que esto es preocupante porque hay muchos que no lo están, pero la mayoría está bien. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y lo mismo, esperemos que los invitemos a reflexionar sobre prevenir, cuidar y tener el ojo abierto para cualquier problema futuro.